Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de programación en visualbasic.net, en el cual vamos a ver las funciones predeterminadas para las cadenas strings. Y con este último tema damos por finalizado el capítulo de fundamentos de programación. Espero que todos estos temas hayan afianzado todos los conocimientos que deben de tener como base para el próximo capítulo, que es el de la programación orientada a objetos. De paso, les quería recordar que en la descripción del video se encuentra el link para que descarguen la documentación o el material de los temas que hemos visto a lo largo del video curso. Entonces los invito a que observen por un momento ese link y descarguen la documentación de los temas que ustedes crean que deben reforzar. Entonces es un material que he preparado para ustedes con ese fin de retroalimentar todo lo que hemos visto hasta ahora. También los quiero invitar a que se suscriban a mi canal si no están suscritos, para que me sigan apoyando con este proyecto y de paso estén pendientes a las próximas videoclases. Sin más preámbulos, pasemos al concepto teórico de este tema. Hasta ahora hemos utilizado las cadenas string para mostrar mensajes informativos asociados a valores de un problema en particular, sin sumergirnos en las utilidades que tiene este tipo de dato en el desarrollo de nuestros programas. Estas funciones predeterminadas no son más que métodos, funciones o procedimientos del tipo de dato string. En el próximo video, cuando empecemos a explicar el paradigma de la programación orientada a objetos, nos daremos cuenta de lo que estamos hablando aquí, de que son métodos, de que son atributos y todas esas características propias de la programación orientada a objetos. Estas son las funciones que veremos en esta videoclase del tipo de dato string. Pero eso no quiere decir que este tipo de dato no tenga más métodos o funciones para utilizarlas en nuestras cadenas de caracteres. Así que en la descripción del video les dejaré un link para que accedan a él y observen los métodos o funciones que tiene este tipo de dato para usarla en nuestras cadenas de caracteres. Entonces tenemos el método toOper, que nos permite convertir a mayúsculas una cadena de caracteres. Tenemos el método toLower, que nos permite convertir a minúsculas una cadena de caracteres. Tenemos el método substring, que nos permite obtener una subcadena de caracteres de la cadena principal, teniendo una posición inicial como primer argumento y el largo de la cadena substring como segundo argumento de ese método. Tenemos por otro lado la propiedad len. Esta viene siendo la misma propiedad que utilizamos en los arrays, que nos permite obtener el número de caracteres de una cadena, dado que una cadena string viene siendo en sí un array de tipo de dato char. En cada posición estamos almacenando cada carácter específico de esa cadena. Entonces la propiedad len nos permite obtener el número de caracteres de esa cadena. Por último tenemos el método equals, que nos permite saber si dos cadenas string son iguales o no. Retorna true si son iguales y false si no lo son. Entonces, situémonos ahora en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio para ver cómo se utilizan estos métodos con un pequeño ejemplo. Así que situémonos en nuestro entorno de desarrollo Visual Studio. Bueno, ya dentro de Visual Studio he adelantado un poco el código que vamos a utilizar para explicar cómo se emplean o cómo se utilizan las funciones del tipo de dato string. Entonces me he creado dos variables
a las cuales he llamado cadena 1 y cadena 2, ambas con el mismo mensaje en su interior. Se diferencian un poquito en las letras en algunas palabras que en vez de minúscula empiezan por mayúscula. Esa sería la única diferencia. Entonces ahora por medio de los console.writeLine vamos a ir mostrando cada una de las utilidades de esos métodos que estábamos explicando en la presentación. Bueno, el primer método que vamos a utilizar es el método toOper. Vamos a convertir la cadena de caracteres de esta primera variable en letras mayúsculas. Entonces vamos a mostrar el resultado por medio de un console.writeLine y dentro de paréntesis vamos a colocar la variable de tipo de dato string a la cual le vamos a realizar el cambio o en la cual vamos a utilizar el método. Entonces vamos a utilizar la variable cadena 1, que en realidad viene siendo un objeto. Ya desde la próxima videoclase vamos a empezar a entender qué es esto de clase, qué es esto de objetos, de atributos, de métodos, entre otros conceptos. Entonces colocamos el nombre del objeto, en este caso cadena 1, y colocamos un punto seguido del nombre de la variable o del objeto para poder utilizar el método que nos va a venir bien para colocar en mayúsculas esa cadena de caracteres. Entonces colocamos cadena 1 punto toOper. Abrimos y cerramos paréntesis y listo. De la misma forma, con esa misma cadena, vamos a colocarla ahora en minúsculas. Entonces colocamos cadena 1 punto toLower. Abrimos y cerramos paréntesis y ya está. Vamos a utilizar ahora el método substring. Vamos a extraer de esta cadena de caracteres estas palabras estamos en el mejor curso. Vamos a extraer esa subcadena de caracteres de esta cadena principal. Entonces colocamos cadena 1 punto substring. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar los argumentos de ese método. Y el primer argumento, recordemos, es la posición inicial o el carácter inicial de esa subcadena string. Es decir, desde dónde va a comenzar o desde qué carácter va a comenzar la subcadena string. Entonces recordemos que vamos a obtener la subcadena string desde la palabra estamos hasta la palabra curso. Y el primer carácter que tenemos de referencia es el carácter E o la letra E. Y también recordemos que una cadena de caracteres es un array en sí de tipo de dato char. Entonces, la letra E se encontraría en la posición 0 de ese array de tipo de dato char. La letra S se encontraría en la posición 1, la letra T en la posición 2, la letra A en la 3 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como vamos a empezar a obtener la cadena substring desde la primera letra, entonces colocamos el número 0 como argumento inicial o como primer argumento. Colocamos una coma para colocar ahora el segundo argumento de este método. Y el segundo argumento es el número de caracteres que queremos que tenga esa subcadena string. En este caso, como vamos a obtener la subcadena desde la palabra estamos hasta la palabra curso, debemos contar cuántos caracteres tiene esa subcadena, incluyendo los espacios en blancos, si queremos obtener con exactitud esas palabras de esa subcadena. Entonces, como modo de ejercicio y para utilizar también la propiedad len, vamos a crearnos una tercera variable a la cual voy a llamar cadena 3, va a ser de tipo de dato string y vamos a almacenar esta subcadena string y la vamos a pegar acá. Guardamos cambios
y colocamos acá cadena 3 punto len, y así obtenemos el número de caracteres en total de esa subcadena que queremos obtener, teniendo en cuenta el carácter que colocamos como referencia en el primer argumento. En este caso colocamos que esa cadena va a empezar desde el carácter 0, es decir, desde la letra E, y esa letra E también entra en el conteo de los caracteres que tiene esa subcadena. Entonces, cuando empecemos a contar el número de caracteres, si lo vamos a realizar manualmente, tenemos que empezar desde el carácter que escogimos como referencia para obtener esa subcadena string. Si hubiésemos colocado el número 1 acá en vez del número 0, la subcadena string empezaría desde la letra S y no desde la letra E. Entonces tendríamos que empezar a contar desde la letra S hasta la letra O, que sería la última letra de esa subcadena. Entonces es para que tengamos muy en cuenta a la hora de obtener esas subcadenas string. Vamos a utilizar ahora de nuevo la propiedad len para ver cuántos caracteres efectivamente tiene esa subcadena string. Entonces vamos a colocar cadena 3 punto len para utilizar la propiedad len. Abrimos y cerramos paréntesis. De igual forma acá, que se me olvidó colocarlos, abrimos y cerramos paréntesis y listo. El último método que nos falta por utilizar sería el método equals, que nos permite saber si dos cadenas string son iguales. Antes de utilizar este método equals, debemos saber que visualbasic.net distingue las letras mayúsculas de las minúsculas. Es decir, que si nosotros comparamos, por ejemplo, la letra C minúscula con la letra C mayúscula, Visual Basic nos indicará de que no son iguales. A pesar de que son la misma letra, Visual Basic dice que la letra C minúscula es un carácter y la letra C mayúscula es otro carácter, por lo tanto no son iguales. Para que sean iguales, ambas letras deben ser minúsculas. Entonces, por esa parte, Visual Basic es un poco estricto. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a colocar acá un console.writeLine y dentro de paréntesis vamos a colocar, entonces colocamos que si la cadena 1.equals, es decir, que si la cadena 1 es igual a, abrimos y cerramos paréntesis, y colocamos la otra cadena que vamos a comparar. En este caso lo vamos a comparar con la cadena 2. Entonces la instrucción como tal nos dice que si la cadena 1 es igual a la cadena 2, entonces que nos retorne true. Si no son iguales, entonces que nos retorne false. Eso es lo que prácticamente estamos realizando con esta instrucción. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, vemos que nos salen los resultados de los console.writeLine que colocamos en nuestro código. El primero muestra la cadena 1 con sus letras en mayúsculas, como lo podemos ver aquí en pantalla. Luego mostramos por consola también esa misma cadena 1, pero con sus letras en minúsculas, todas sus letras en minúsculas. Luego obtenemos por medio del método substring una subcadena string de la cadena 1, que sería desde la palabra estamos hasta la palabra curso, teniendo en cuenta pues los argumentos que les expliqué anteriormente. Entonces sería este tercer mensaje. Luego nos muestra el número 25 porque estamos mostrando la longitud o el número de caracteres de la variable o el objeto cadena 3, que sería este. Es decir, que esta cadena de caracteres tiene en totalidad, sí, 25 caracteres. Entonces aquí nos está mostrando el número 25. Y por último nos muestra false porque la cadena 1 no es igual a la cadena 2. Si observamos bien,
la cadena 1 no es igual a la cadena 2 porque aquí en la palabra curso, en la cadena 1, esa palabra empieza por la C minúscula y la cadena 2 empieza por la C mayúscula. De igual forma con la palabra basic, que en la cadena 1 aparece con B mayúscula y en la cadena 2 aparece con B minúscula. Si queremos que esto cambie a true, entonces colocamos acá la palabra curso para que empiece con C minúscula y colocamos la palabra basic que empiece con B mayúscula. Si guardamos cambios y ejecutamos de nuevo el programa, vemos que ahora efectivamente sí nos muestra true, porque la cadena 1 sí es igual a la cadena 2. Bueno muchachos, hemos llegado al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que estés pendientes a las próximas videoclases y de paso sigas apoyando este proyecto. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema que hemos visto en el videocurso o el de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.